sido una propuesta muy importante y es más en la historia de los implantes plásticos que hablan de las clasificaciones. Es dentro de las múltiples propuestas de clasificaciones, está resaltado, porque históricamente, como se ha mencionado, no se tenía claro, ¿no?, cómo hacer esas clasificaciones, cuáles eran los objetivos de clasificar estas malformaciones, y las propuestas en un inicio se han hecho la clasificación en función de la embriología, qué estructuras, qué reparos anatómicos han sido comprometidos, solamente labio, paladar primario, secundario, o sea, clasificaciones desde el punto de vista embriológico. Años después, la necesidad de mejorar en las clasificaciones han ido en función de los objetivos quirúrgicos, porque esa clasificación iba a permitir hacer un diseño quirúrgico, lo vamos a ver más adelante, estoy seguro. Entonces, pero como una primera propuesta base, es muy considerada. O sea, actualmente hay otros, pero es un referente importante que en su momento ha resaltado porque ha hecho una propuesta de clasificación 1, 2 y 3. Se ha hablado, ¿no? 1, 2 y 3. 1 es proceso prealveolar. Labio, ¿cierto? Labio. Paladar. 2, paladar. 3, proceso alveolar. Proceso alveolar. O sea, hace esa diferencia de estas tres regiones, ¿no? Porque y también dentro de la clasificación siempre se habla del labio paladar. Y uno dice, pero ¿y el alveolo dónde queda, no? Si el labio paladar se asume, ¿no?, que el alveolo está comprometido, porque al hablar del labio paladar se está sobreentendiendo, pero no, pues hay clasificaciones que son un poquito más precisas que dicen, no, que estas tres regiones o estos tres reparos están comprometidos, ¿no? Y es un compromiso facial mejor de ella. Ok. Nosotros hablamos facial más adelante, ok. Hay una clasificación craneofacial. Ahora, esas clasificaciones craneofaciales, la pregunta es, ¿esto es considerado una fisura craneofacial? No. ¿Es considerado una fisura facial? Sí, porque está comprometiendo estructuras de la cara, son fisuras faciales. Al hablar de fisuras craneofaciales, estamos hablando de cara y cráneo, o sea, ya es otro más complejo. Pero estas fisuras, entre comillas, pequeñas, ¿son consideradas fisuras faciales? Sí, quizás de menor severidad, pero sí son consideradas fisuras faciales. Entonces, no nos olvidemos esta primera propuesta de Ahora, no se ha hablado textualmente, acá por ejemplo, textualmente, se habla de, mira, en el texto, labio paladar hendido unilateral completo. Acá, hendiduras labiales incompletas. Un poco ya lo hemos mencionado. La primera imagen, de la izquierda, hendidura labial incompleta. ¿Por qué incompleta? No llega hasta al piso de fosa nasal, ¿no es cierto? Incompleta. Pero si hay hendidura a nivel labial, está. Pero es incompleta. O sea, incompleta porque no llega hasta Cuando hablamos de longitud labial, la longitud del labio, ¿de dónde va? Desde la base de la fosa nasal hasta el pezón, ¿no? Entonces, aquí vemos que el labio está completamente hendido. No, por eso es hendidura labial incompleta, porque si el tercio superior, que está cerca de la base de la fosa nasal, todavía está cerrado, ¿no? Por eso es incompleto. En comparación a la imagen A, donde se habla de un bilateral completo, ya se nota, ¿no? Cuando hablamos de completo o incompleto, va quedando claro esa palabra, ¿no? Ahora, si en esta imagen del medio, ¿no?, del bilateral, unilateral, bilateral, también es completo o incompleto. Incompleto. Incompleto, ¿no es cierto? O sea, se debe escenar, no siempre cuando hablamos de fisura unilateral o bilateral estamos frente a una fisura completa, puede ser incompleta. Ya sabemos cuándo es completo y incompleto. ¿Okay? Porque eso nos va a dar información, ¿sí?
A ver, sin que tengan que ustedes ver una imagen, yo digo, a ver, tengo un paciente con una fisura labial bilateral incompleta. Ok. El hecho de que sea incompleto, de alguna manera es favorable para el paciente porque la severidad va a ser menos, entre comillas, ¿no? Cuando es completo ya es otra cosa, ahí ya generalmente hay una malformación un poco más considerable clínicamente, ¿no? Pero sí me interesa saber cuándo es completo y incompleto porque incluso eso va a permitir no solamente ver el escenario en cuanto a la complejidad, sino para el pronóstico del tratamiento, ¿no? Generalmente, incluso desde el punto de vista quirúrgico, tienen mejor pronóstico quirúrgicamente, ¿no? En cuanto a la recuperación, el pronóstico de la cirugía va a ser favorable o desfavorable. El simple hecho de que sea completo y incompleto, eso, por ejemplo, de alguna manera influye. ¿Ok? Entonces, a veces pasa que el bilateral, un lado puede ser completo, el otro lado puede ser incompleto. Es variables diferentes. Es por eso, en función de esas variables, más adelante, allí a monasterio, el caso de monasterio, donde ahí es más preciso. Ya, y justamente esas clasificaciones nos permiten a nosotros hacer un mejor estudio, más detallado. ¿Ok? Muy bien, entonces ya ha quedado un poquito claro hasta esta parte, ¿no? Sí. Si un lado es completo y el otro es Ajá, ¿cómo se llama? ¿cuál regaría de Ah, ya, va a haber un punto, ¿cómo describir? Por ejemplo, como dice, ¿no? Un lado es completo y un fisura, labial, digamos, labial, fisura, fisura bilateral, completa, lado derecho, incompleta, del izquierdo. Habría que especificarlo. Pero también, ahí debe haber un cuadro de Maham, quien hace una propuesta tipo un odontograma, donde hay que pintar a marcar y eso te va a dar esa información. O sea, con tan solo ver esa imagen, tú ya vas a saber que está completo, derecho, izquierdo. Bueno, luego viene Brock, ¿no? En el año 1921 a 1923. Él publica su propio estudio exhaustivo de las formas de incluir el labio paladar, ¿no? Él fue cirujano máximo. Él realiza un estudio, mejor dicho, realiza operaciones, realiza cirugía de 5.076. Sí, biológicamente habíamos dicho que la inclusión de estos tejidos va de la parte anterior a la parte posterior. De pronto tú ves una fisura anular en paladar primario y luego parte del paladar secundario cerrado y luego abierto, ¿no? Como que es un poquito difícil de entender por qué será. Pero ahí lo menciona. Es algo que observa, pero ahí es un cirujano que al operar en sus casos que hizo ciertas cirugías en 5.000 casos de paciente indica y según eso él hizo su clasificación. Pero también cuantificar por otros autores que la idea es simplificar, pero no ver el 16 más adelante ya lo es muy extenso finalmente, pero mire, la idea de quizás esta descripción va a servir para poder extender la siguiente, ¿no? entonces la lectura solo de la mitad anterior o un tercio del paladar duro, con las premaxilares protuberantes en esa, que es completamente separado, está completamente separado de las maxilares, como vemos acá en la imagen, que se va pero hasta el paladar anterior del paladar. Y acá sí la hendidura de todo el paladar blando y duro, que se extiende a través de las crestas labioles de un lado, con los premaxilares separados completamente de un lado y parcialmente del otro. La hendidura va desde la dura, pero ahí
se va para la, y esto es solamente una parte. Son dos, el proceso celular son bilaterales, pero no continuos. Es uno y el par. ¿Cuánto la posición cerebral más? Y acá es una forma extremadamente de hendidura que se separa completamente de la línea media, todo el paladar y el lado. En ese entonces todavía no se hablaba de las clasificaciones, la necesidad de clasificar las otras más severas. En ese momento no se decidía todavía la magnitud, ya que tener una fisura medial podría estar asociada a una patología mayor, ¿no? Sabemos que las fisuras mediales son complejas, no son sintomatologías especiales, porque detrás de eso hay algo más común de las laterales, en cuanto a las mediales, siempre hay algo más detrás de eso. Tiene mucho que ver con el desarrollo cerebral. Como yo expliqué, de la U, no para el curso que se compró, o sea, con la anterior clasificación, pero exactamente criticó un sistema con la clasificación anterior. Importante, entonces, en la bibliografía vamos a encontrar diferentes clasificaciones y por otro lado también hay recomendaciones que se hacen, ¿no? Y la bibliografía habla de, por ejemplo, cuál es la clasificación recomendada, o sea, más que de ideal, se habla de cuál se recomienda. Y ustedes van a ver que los reportes de casos o trabajos publicados sobre estos temas de malformaciones, la clasificación de Carnahan es la referente, muy considerada. Obviamente, Carnahan ha sufrido modificaciones. Finalmente, este de moradito es la de Carnahan modificada, que les quede muy claro. Por los beneficios, o sea, antes de Carnahan las otras clasificaciones eran descriptivas, o sea, para yo poder registrar una malformación decía fisura labio-palatina bilateral completa, era un texto descriptivo. En cambio, esta propuesta de Carnahan ya es una clasificación más gráfica, ¿no? Donde tú haces el dado, ¿no? Porque está en la parte media, la yes, ese es el esquema inicial de Carnahan. Y si se dan cuenta, esa Y, la R del lado derecho y la L del lado izquierdo, tienen numeraciones, ¿no? El 1 es labio, el 4 es labio. El 1 es labio derecho y el 4 es labio izquierdo, ¿no? El 2 y el 5 vendría a ser alveolo, ¿no? El 3 y el 6, paladar primario. 7, 8, paladar duro, pero ya posterior, ¿no? Y el 9, paladar blando, ¿no? Sí. El otro es modificación, ¿no? El otro es modificación, ¿no? Lo que vemos al lado derecho. Sí. Ese rojito no. No, se puede desde el medio, ¿no? Y modificado. Miren, esto quiero que se grabe en esta imagen de acá, que el Carnahan modificado, esta de acá. Esta, quiero que se grabe. Ahorita vamos a tocar los otros, pero esta es la matriz, se podría decir. ¿Ya? Que termina aquí, por ejemplo, el 2 y el 5 no aparecen en paralelo, aparecen 2 y 6, luego 3 y 7, 4 y 8. Ya, o sea, empecé por esto, porque acá, esta es la del Carnahan, la inicial se podría decir la Y. Ah, ok. La inicial. Ahora, esta
es la Kernahan modificada. Acá en la parte superior hay dos triángulos inversos en la parte superior. Lo que vendría a ser acá, ¿no? El 1 y el 5, lo que es la parte superior. O sea, el 1 y el 5 representan el piso de la fosa nasal. Y los triangulitos superiores, antenitas, representan la nariz, ¿no? O sea, por ejemplo, si está o no está deformado la nariz. La nariz, o sea, el cartílago solares. Ya, cartílago. Se puede dar el caso que en esta imagen pintamos el 5, piso de fosa nasal está comprometida, pero por algún motivo la nariz está intacta, el cartílago alares está bien, o sea, la nariz está conservada. Entonces, ese triangulito que está por encima del 5 no lo pinto. ¿Por qué? Porque la nariz está, el cartílago alar está conservado. ¿Ok? Entonces, en esto nos vamos a centrar, en este que de alguna manera es esto, ¿no? Está colores. Inicialmente, la que siempre van a encontrar, son iguales. Sí, nomás que en color me refiero. Esta la van a ver así, bien frecuentes. Las mismas. Solamente por un tema didáctico está coloreada esa manera, pero son los mismos. Pero inicialmente es, ¿ya? Inicialmente, Kernahan sí. Ahora, la pregunta es, ¿quién le ha agregado esos triangulitos superiores? Es Milla, puede estar allá arriba. Milla ha hecho ese aporte. Luego, también hablas de la clasificación de monasterio. Monasterio lo menciona acá, pero si sabemos que el 3 y el 7, el 3 y el 7 representan a Diolo, monasterio allí menciona la necesidad de registrar cuánto está abierto esa fisura. 1 milímetro, 2, 3, 5. Y él dice, al costado del 7 o del 3, entre paréntesis, debemos de colocar cuánto está separado, ¿no? 1, 2 o 3 milímetros, cuánto está separado. Esa es la propuesta de monasterio. Incluso monasterio también habla a nivel del número 2 y 6, cuando habla del labio, a nivel del 2 y del 6, cuando habla del labio, monasterio dice, digamos, el 2.1 cuando 1/3 del labio está comprometido, 2.2 cuando 2/3 del labio está comprometido, y 3.3, o sea, todo el labio, ¿no? O sea, monasterio hace esa clasificación interesante. O sea, dentro de las grandes clasificaciones, no nos olvidemos de Kernahan, modificado, la del monasterio, que son referentes así importantes, no solo monasterio. Y no sé si vas a hablar de Percy Rosell, acá en Perú. Percy Rosell es un peruano cirujano plástico que es referente, en mi opinión, es un referente hasta mundial, porque su trabajo de clasificación que ha hecho es muy bueno, muy bueno. ¿La tienes de Percy Rosell? Si no la tienes, la vas a completar porque no podemos dejar de no ver eso. Ya, hasta el momento, entonces, no nos olvidemos, ¿no?, de esta propuesta ya de Kernahan, los números a quienes representan, los triangulitos superiores a quienes representan, y el colorear, ¿no?, para graficar. El pintado representa qué estructura está comprometida. E incluso van a encontrar también allí en la información unas líneas diagonales. O sea, una cosa es pintar
todo parejo. Y otra cosa es trazar líneas oblicuas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque esto, de hecho, que voy a regresar, ¿no? Pero una línea diagonal representa una fisura preparada, una cicatriz que quedó. Una cosa se puede venir, como el paciente que lo tenemos, de un compañero, no sé de quién ustedes ha sido, ya viene postoperado, el paladar está cerrado quirúrgicamente y hay la necesidad de graficarlo, ¿no? Entonces, líneas, el cuadradito, las estructuras están como líneas diagonales, Esa es la recomendación para poder sobreentender, este está en mía fisura, pero ya está operado, hay una cicatriz quirúrgica, ¿sabes? ¿Okay? Pero eso no impide que tenga que graficarse. ¿Okay? Muy bien, entonces, no nos olvidemos de esta clasificación, que es la más recomendada, se puede decir, la más recomendada dentro de las clasificaciones. ¿Ya? Sí. Me dijo 2.1 cuando un tercio donde está comprometido, 2.2. Yo voy a mostrarles, quiero que terminen, tengo una imagen para mostrarles para que se pueda entender de mejor manera, pero va a quedar esa cosa, esta lista pendiente. ¿Ya? Sí, ya. Yo voy a mostrar una imagen para que se pueda entender eso. Bueno, esta es la clasificación de los profesionales radiofaciales. También ellos tenían una asociación americana de paladar herido radiofacial. Propuso el modelo de paladar centrado en biología y la anatomía quirúrgica del paladar. Se establecieron 4 grupos con lo que es la lateralización, 4 grupos sujetos a matizaciones, ¿no? Referidas a la lateralidad y a la severidad de las estructuras. Esta última era definida mediante un sistema semi-cuantitativo que exponía el área de la estructura involucrada en el impacto. Ellos clasifican, como dice, en 4 informes. La hendidura del paladar afectado del labio, afectación del labio y el paladar primario. Como es el labio fisurado, en otras formas también lo conocen como chistes, o sea, en otras palabras, lo mismo que el labio fisurado. Alveolo extendido, alveolochistis. Esta es la que le decía, es la clasificación de Pierre José, que es un cirujano plástico peruano. En realidad hay mucho que hablar, esta parte la vas a reposar para la próxima. Esta es muy, muy buena. ¿Okay? Entonces, hay una explicación, hace una clasificación, un análisis a nivel de nariz, para dar primario, ¿no? Y para primario, hablar de nariz secundario, ¿no? Hay mucho que explicar. O sea, tipo de nariz, deformidad leve. ¿A qué se refiere una deformidad leve? Tiene un análisis. Cuando nosotros hacemos el análisis fotográfico, ¿no? Tomamos el rostro de la cara justamente para poder describir esto. Y incluso hay ciertas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, lo ideal es que el niño esté tranquilito, ¿no? Pero eso generalmente no se da en la mayoría de veces, ¿no? Lo ideal es que esté tranquilo o dormido. Cuando está dormidito, esa es la mejor expresión. ¿Cuál es la posición real del otro?
Porque cuando el niño está despierto o está en llanto o está haciendo algún tipo de movimiento donde los músculos de alguna manera están en contracción, entonces te va a dar otro tipo de información, ¿no? Ahora, ahí vemos un ángulo, ¿no? Ángulo de rotación para ver la severidad del área. Aquí es importante que describamos cuáles son los recuadros anatómicos de los tejidos sanos, normales. Qué características debe tener la columela, la banda decimonal, dónde está, el arco de Cupido, porque ahí se está analizando el arco de Cupido en ese ángulo. Entonces me interesa qué puntos van a comprometer para hacer ese ángulo. Me interesa saber esa anatomía, ¿no? Las partes de lo que es la línea blanca, la línea roja, la columna de filtro. Es importante mencionar una imagen así clarita donde podemos ver los reparos anatómicos en condiciones normales. A partir de eso ya se va a poder entender, ¿no? Cuando la columna está desviada de derecha a izquierda, cuando la punta de la nariz se considera que hay un compromiso horizontal, vertical o transversal para poderlo entender. No digo que incluso mucho trabajo de investigación, tesis se hace en función a esta propuesta, porque es acá tú vas a hacer medidas lineales y medidas angulares. Eso significa que tú vas a poder comparar un antes y un después. Vas a tener un valor numérico para decir, este es un caso leve, moderado y severo, y comparar cómo estaba antes y cómo está después. En función de esos valores numéricos, así se va a poder comprobar estadísticamente si es significativo o no. Entonces, es considerado esta clasificación una de las mejores clasificaciones, porque justamente están dándole un valor numérico a la severidad. En cambio, si yo digo, tengo un paciente que tiene una fisura labiopalatina bilateral completa, okay, y ahora es postoperado de fisura labiopalatina, un antecedente, pero yo no sé cuánto ha cambiado, habrá cambiado, ¿no? Para darle importancia, darle valor científico, hay que ponerle números, ¿no? Entonces, esto hay la necesidad de un poquito implementar. Y lo otro, ¿no? Veo que lo otro es conclusión. Es necesario que hablemos acá sobre la clasificación de TCF, que habla de las fisuras craneofaciales, ¿no? Porque hay fisuras craneofaciales que necesitan ser entendidos, clasificados para poder entender, y van de la mano con lo que hemos visto en biología. Basta ver que cuando hay este complemento se va a poder entender esa parte. Estas dos cosas necesitamos entender. ¿Ya? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, pregunta? Recuerden que ustedes también tienen una revisada el tema de posición para quizás hacer alguna sugerencia o algún aporte sobre el tema que estamos tratando. ¿Okay? Y pásame la diapositiva final. Como conclusión, nos dijo que se exploró de la historia de la clasificación de los fenotipos de hendidura labio-paladar, mientras que los sistemas de clasificación anteriores estaban firmemente arraigados, ¿no? Divisiones taxonómicas que consistían en grupos y subgrupos. Proponemos un sistema que es descriptivo más que jerárquico. El método describe el fenotipo de la hendidura con palabras. La severidad no se escribe, ¿no? Por eso la importancia de que tener como referencia una clasificación si te da una información. Si te le quieres dar un enfoque de trabajo de clasificación, ¿no? Entonces, pero sí, hasta que eso se cambie, estos códigos tienes pero por lo pronto tenemos que saber que existen clasificaciones que nos van a ayudar. Muy bien. Esto de la clasificación es importante entenderlo porque también es un paso previo a lo que vamos
ir viendo en los próximos temas. Vamos a hablar ya de funciones biológicas, de transformación, de función, alimentación. Y es importante, ¿no?, entender la severidad. A mayor severidad, posiblemente va a haber mayor dificultad o limitación en las funciones, ¿no?, de la alimentación, y hay que entender. Es importante tener claro, si estamos frente a un caso, debemos de saber, ¿no?, porque incluso esta clasificación nos va a permitir a nosotros hacer el planeamiento para el trabajo, ¿no?, de la ortopedia que nosotros hacemos, en función de la severidad. Como decía, no todos los casos con fisuras requieren un tratamiento ortopédico como tal, no todos, justamente sabiendo que esa fisura está comprometida, ¿no? Si yo sé que la úvula tiene una fisura a nivel de la úvula, pues la pregunta, ¿será necesario hacer toda la ortopedia quirúrgica en ellos? No, porque algunas funciones no están tan comprometidas, y entonces hay que justificar por qué la necesidad, ¿ya? Más bien quiero ver una cosa acá como las fechas, porque la doctora de cirugía plástica me ha escrito. A ver, Pero creo que nos dijo una fecha un martes en la noche. el próximo martes ya es fijo, ya no estoy con el otro fijo. El martes, la próxima semana, 12 creo que cae. A las 9. A las 9, sí, eso sí seguro. El día de hoy no tiene la doctora de cirugía plástica está la fecha, estamos el día martes 21, me dice. A ver, después de la exposición de física, se viene el examen la próxima semana.
de ortopedia prequirúrgica que está programado para la semana 10 que le toca vivir. Viendo las fechas, te tocaría el 30. Y la exposición, la doctora no quiere hacer el 21. La próxima semana, que sería 16, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué tanto lo tienes avanzado? Justo hoy día me iba a enseñar un resumen de del resumen de Word para que lo revise y vea aquello que me falta y poder desarrollar. A mí me hubiese gustado que ustedes todavía tengan la exposición del tema de la ortopedia prequirúrgica antes de la clase de la doctora. Yo sí podría adelantar, sí, porque es que ya lo tengo aquí, lo tengo armado, solamente para que de repente pueda accesar y ver qué es lo que sí, que bueno, se propone para la próxima semana, lo adelantamos, corremos el examen, pero más que todo por el tema de la clase de la doctora. No sé si ella siente que quiere moverlo ya. Es fecha de exposición, 21 me parece, ¿no? Fiorella. Claro, o sea, si tú haces tu exposición el próximo jueves, estaría muy bien para podernos entender la clase de la doctora de plástica. Y mi exposición, que es la que sigue, correría a la otra semana. Sí. Pero no te confíes, yo pienso que hicimos 2 exposiciones en una sesión. Ay. Sí, la verdad, que el tema de las fechas calendarias, luego una vez me pasó que ya me faltaba fecha para la ¿Qué tema te ha tocado? José. A mí me ha tocado la guía clínica. Sí, yo creo que trabaja ya. Tú vaya avanzando. Lo voy avanzando. Sí, pero de todas maneras, a la próxima entonces todavía no hay examen, ¿ya? Entonces voy a dar por aceptado a la doctora de plástica para el día martes 21 a las 9. De la noche. Ya, este martes ya tenemos con el otorrino a las 9 de la mañana. Este martes es el 14. Y el siguiente martes 21. Ya está confirmado. Sí, Recién. el doctor no, sí, la plástica me acaba de decir, sí, pero el marco También está sí. confirmado. Ya, ya, ya.